Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos tu copyright n teniendo un día increíble. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, y es la relación superíndice 3n entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n a todos en Senú con diéresis al cap. Vamos a sumergirnos en los rumores, las noticias y sobre todo, lo que podrá haber causado, según los medios, esta supuesta explosión superíndice 3n entre ellos. ¿Será verdad todo lo que se dice? ¿Hubo realmente un drama total? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar con toda la carnita, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. De verdad que su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin ese rodeos vamos al grano. La relación superíndice 3n entre Ande y Kerem fue algo que vivió superíndice 3 el público con muchísima intensidad. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se cruzaron en la pantalla, la química era innegable. Y por supuesto, los fans enloquecimos cuando confirmaron que esa magia también copyright n existo afuera de la ficción superíndice 3n. Su relación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en un cuento de hadas moderno, documentado en cada alfombra roja, cada publicación superíndice 3n de Instagram, cada entrevista. Parecua que vivuamos en un mundo donde el amor verdadero existua. Eran la encarnación superíndice 3n de la perfección superíndice 3n, la pareja de ensueu más menos o que todos queruan emular. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa compartida era analizada y celebrada por una legión superíndice 3n de seguidores que suspiraban por su felicidad. Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a veces tienen finales inesperados. Y de la noche a la más menos Ana, los rumores de una separación superíndice 3n empezaron a circular. Al principio muchos lo negamos, pensamos que eran simples chismes de internet, pero la ausencia de fotos juntos, las declaraciones ambiguas y sobre todo, la falta de confirmación superíndice 3n o desmentido oficial, hicieron que la duda se instalara en el corazón superíndice 3n de los fans. El silencio ensordecedor por parte de ambos fue lo que realmente comenzó superíndice 3 a levantar sospechas. No hubo comunicados oficiales ni desmentidos categu superíndice 3 ricos, solo un vacuo informativo que permitió superíndice 3 que los rumores se propagaran como la superíndice 3 lbora. Los fans, antes unidos en su admiración superíndice 3n, comenzaron a dividirse entre los que aún mantenían la esperanza y los que aceptaban la triste realidad. Ahora bien, aquí es donde entramos en territorio pantanoso, porque nadie sabe con certeza que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de los famosos, empezaron a especular con posibles motivos de la ruptura. Y aquí es donde entra esa supuesta explosión superíndice 3n, a la que alude el título del vídeo. Se abrieron las compuertas de la especulación superíndice 3n y cada revista, cada programa de chismes, cada bloguero tenua su propia versión superíndice 3n de la historia. La verdad, como suele suceder en estos casos, quedaba enterrada bajo una montaña más menos de conjeturas y rumores. Una de las teorías más extendidas apunta a las diferencias en sus carreras profesionales. Ande, como sabemos, es una actriz en pleno ascenso con proyectos internacionales y una imagen pública muy cuidada. Kerem, por su parte, también copyright n estuvo buscando consolidar su carrera, pero quiso ese con un perfil diferente, explorando otras facetas y, según algunos medios, con una mayor libertad en su vida personal. Ande, con su belleza innegable y su talento actoral, se ha convertido en una de las figuras solicitadas del mundo del espectáculo turco, acaparando portadas de revistas y recibiendo ofertas para trabajar en producciones internacionales. Kerem, por su parte, aunque también copyright n gozaba de popularidad, parecua estar interesado en explorar otros caminos, buscando proyectos que le permitieran mostrar su versatilidad como actor y al mismo tiempo disfrutar de una mayor libertad personal. Algunas fuentes sugieren que esta divergencia en sus ambiciones y prioridades pudo haber generado tensiones en la relación superíndice 3n. Se habló superíndice 3 de celos profesionales, de presiones externas y de la dificultad de compaginar agendas apretadas. Incluso se menciona superíndice 3 la influencia de sus respectivos equipos de representación superíndice 3n,
que supuestamente tenuan diferentes estrategias para sus carreras. La competencia, aunque muchas veces disfrazada de apoyo mutuo, puede ser un factor corrosivo en cualquier relación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de dos personas que trabajan en la misma industria y que compiten por los mismos roles. Las agendas apretadas, los viajes constantes y las largas jornadas de rodaje pueden dificultar la comunicación superíndice 3N y el tiempo que se dedica a la pareja, generando frustración superíndice 3N y resentimiento. Además, la influencia de los representantes, que a menudo priorizan los intereses profesionales de sus clientes por encima de su bienestar personal, puede aún más menos añadir una capa adicional de complejidad a la situación superíndice 3N. Otra teoría un poco más dramática habla de una posible infidelidad por parte de Kerem. Esta versión superíndice 3N, aunque nunca confirmada, se ve su superíndice 3 en rumores que circularon en redes sociales y en algunas publicaciones sensacionalistas. Se menciona un superíndice 3 a una tercera persona involucrada, una joven actriz con la que Kerem ha sido visto en actitud cariú más menos osa. Por supuesto, esto hay que tomarlo con pinzas, ya que no hay pruebas su superíndice 3 lidas que lo respalden. El mundo del espectáculo lleno de tentaciones y oportunidades para la infidelidad, y la fama y el poder pueden exacerbar estos riesgos. Los rumores de infidelidad, aunque a menudo infundados, pueden causar un daño más menos o irreparable a una relación superíndice 3N, especialmente cuando se difunden a través copyright de las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. También copyright se comenta superíndice 3 que la presión superíndice 3N mediática fue un factor determinante en la ruptura. Recordemos que Andy y Kerem estaban constantemente bajo el escrutinio público, con paparazzi siguió copyright dándolos a todas partes y rumores circulando constantemente en la prensa. Esta falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen perfecta frente al público pudieron haber sido demasiado para ellos. Vivir bajo el microscopio constante de los medios de comunicación superíndice 3N puede ser agotador y estresante. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado y comentado por una legión superíndice 3N de periodistas y seguidores. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de evitar los escándalos y de complacer a los fans puede ser una carga demasiado pesada para soportar, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N personal. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones en el mundo del espectáculo son particularmente complejas. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la convivencia intensa y la exposición superíndice 3N mediática pueden poner a prueba cualquier relación superíndice 3N, incluso la su superíndice 3 lida. Y en el caso de Andy y Kerem, que además trabajaban juntos, la situación superíndice 3N era aún difícil. La convivencia intensa, especialmente cuando se trabaja en el mismo proyecto, puede generar conflictos y fricciones. Las diferencias de opinión superíndice 3N, los roces personales y el copyright del trabajo pueden afectar la dinámica de la pareja y poner a prueba su relación superíndice 3N. Además, la exposición superíndice 3N mediática, que puede ser tanto una bendición superíndice 3N como una maldición superíndice 3N, puede aún más menos añadir una capa adicional de complejidad a la situación superíndice 3N. Ahora bien, ayuda de los rumores y las especulaciones. Lo cierto es que Andy y Kerem nunca han hablado abiertamente sobre los motivos de su separación superíndice 3N. Han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer declaraciones por copyright micas. Esto ha alimentado a las teorías, pero también copyright N demuestra un cierto respeto mutuo y una intención superíndice 3N de proteger su privacidad. Su silencio, aunque frustrante para los fans, es comprensible. Revelar los detalles íntimos de su relación superíndice 3N solo servirá para alimentar a los medios de comunicación superíndice 3N y para exponerse a un escrutinio aún mayor. Mantener un perfil bajo y proteger su privacidad es una forma de preservar su dignidad y de evitar daños más menos os mayores. Lo que sabemos es que a pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Andy ha protagonizado nuevos proyectos y ha consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también copyright N ha seguido trabajando y explorando nuevas oportunidades. Han demostrado ser profesionales y han sabido separar su vida personal de su vida profesional. Han seguido adelante con sus carreras, demostrando que son capaces de superar los obstáculos y de seguir cosechando con diéresis copyright hitos. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión superíndice 3N importante.
A veces, nos dejamos llevar demasiado por la idealización superíndice 3N de las parejas famosas. Nos imaginamos que su vida es perfecta y que su amor es eterno. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propias dificultades, sus propias inseguridades y sus propias decisiones. Es importante recordar que las parejas famosas son seres humanos, con las mismas fortalezas y debilidades que cualquier otra persona. Su vida no es perfecta, su amor no es eterno y sus relaciones sujetas a las mismas presiones y desafíos que cualquier otra relación superíndice 3N. Es fácil juzgar desde fuera y especular sobre los motivos de una ruptura, pero es importante recordar que no conocemos toda la historia. No sabemos lo que realmente pasó superíndice 3 entre Andy y Kerem, ni las razones que los llevaron a tomar caminos separados. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus vidas. Es fácil emitir juicios y sacar conclusiones precipitadas, pero es importante recordar que no estamos en sus zapatos y que no conocemos todos los detalles de su historia. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus vidas. En definitiva, la explosión superíndice 3N entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin, si es que realmente existe un superíndice 3, sigue siendo un misterio. Los rumores apuntan a diferencias profesionales, presiones mediáticas e incluso posibles infidelidades, pero la verdad es que nadie sabe con certeza que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Lo importante es recordar que las relaciones son complejas y que las decisiones personales deben ser respetadas. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente nunca salga a la luz. Lo importante es recordar que las relaciones son complejas y que las decisiones personales deben ser respetadas. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la relación superíndice 3N entre Andy y Kerem. Su copyright, que es un tema que genera mucha curiosidad y pasión superíndice 3N, y espero haber podido ofrecerles una visión superíndice 3N equilibrada y respetuosa. He intentado ofrecerles una visión superíndice 3N objetiva y neutral, basada en la información superíndice 3N disponible y en las opiniones de los expertos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. De verdad que aprecio mucho su tiempo y su apoyo. Y ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright creen que pasó superíndice 3 realmente entre Andy y Kerem. ¿Creen que volveru a estar juntos al buen Edua? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus ideas y opiniones. Me interesa saber su punto de vista y conocer sus teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.